Bueno, ¿no tienes ningún saludo especial para empezar esto? ¡Hola, cineaficionados! Bienvenidos a Locos por el Cine. No, nunca me ha gustado eso de los saludos, salvo cuando sale natural. Por ejemplo, This is a Formica table. Green is its color. Eso sí, si sale natural, pues... ¡Hola! Esto es la tertulia de Cinemorados y vamos a comentar una película de un año después de la última que comentamos. Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo, de 1954. Pionera del tokusatsu, del género japonés de los efectos especiales. Godzilla tiene esa dimensión como de que podría ser, en una historia más antigua, podría ser el dios de la zona, perfectamente. Y sin embargo ahora, como han pasado décadas, ya no es la magia, ahora es la ciencia. Godzilla provoca al principio que sale justo en una tormenta, porque es así, es en plan melancólico, en plan me gusta la lluvia, o la provoca él. Es muy romántico. Claro, y entonces no sé si sobrevolar una zona o usar helicópteros cuando hay tormenta es lo mejor. Yo no me la jugaba. Pero esto es como todo. O sea, esto es como todo, hombre. Eso es una frase de abuela. Esto es como todo. Es que es verdad, ahora mismo que está toda la calle llena de gente infectada o no, cuando uno quiere pasear dice, ¿cuándo voy a pasear? ¿A la hora donde salen todos? No, voy a salir cuando no sale nadie, cuando es de noche o cuando hace mal tiempo. Claro, los helicópteros hacen lo mismo, ¿no? Claro. Voy a volar yo cuando hace buen tiempo y están todos los helicópteros por ahí. Es cierto, puede ser. Cuando no es momento de helicópteros, ¿a qué te extraña? Sí, ¿verdad? Estás así tan tranquilo de repente, ¿un helicóptero? ¿Cómo puede ser? Es porque ese helicóptero está en tiempo de no helicópteros. Claro. Aparece un científico maligno con un parche en el ojo, con gafas de sol, que podría llevar un monóculo solar o otro parche cruzándole el otro ojo. Serizawa. Tú ya lo habías visto, pero lo comentamos en plan, este es el malo. Este hombre parche en el ojo, tiene que tener algún plan malévolo. Ajá. Y lo tiene, pero no quiere usarlo. Dice, he creado una cosa súper destructiva. De repente se le pone acento ruso. Soy ruso, pero no tengo amigos alemanes. La primera vez que se le ve a Godzilla, más allá del efecto de los pisotones, es cuando se ponen a tocar las campanas. ¡Tolón, tolón! ¡Oigan que el monstruo está ahí a la vuelta de la colina! ¡Cuidado con él! Es que puede ser. ¿Cuál monstruo? Vamos a ver. Y de repente se asoma. Es muy pesadillesco todo. Hemos hablado del Dr. Serizawa, el hombre del parche, pero no hemos hablado de Emiko, el amor de su vida. Una mujer así como muy que se la ve y dices, sí. ¿Verdad que sí? Que si es atractiva, me estás preguntando. Es atractiva. Y luego está Ogata, que es como el buenote, y entonces entre los dos tienen feeling. También es atractivo. Se supone que Emiko está con el Serizawa, pero no quiere decirle que siente algo por el Ogata. Pero el padre lo sabe. Porque el profesor Yamane, el padre de Emiko, Es muy liberal el profesor, tiene muy ideas liberal. muy cultas y muy libres de todo. Yo esto no quería decirlo, pero el profesor y Godzilla pertenecen a la misma organización, es Greenpeace, empezó en esa época. Y Godzilla, el profesor le dice, hay que hacer algo, están lanzando bombas al mar y esto lo está contaminando. Y Godzilla le dice, no pasa nada, yo aterrorizo a la población para que dejen de lanzar bombas. Lo que pasa es que luego no les salió bien. Poli bueno, poli malo. Claro, porque él dice, no matéis a Godzilla, vamos a ver, se ha cargado la maldita ciudad. Han muerto miles de personas, ¿por qué no quieres que le matemos? Tampoco sería lógico, es por eso, son colegas. Sé en qué onda lo estás diciendo, pero en la película de Shin Gojira, Lo explica. al principio sale un profesor que nunca se le llega a ver en persona, pero que también tiene este tipo de conexión. Yo ahora viajo en el pasado para crear la película, es lo que me estás comentando. ¿Eso parece? Vale. Y no arreglo lo de las bombas, maldita sea, Álvaro, apunta. Nota mental, arreglar lo de las bombas. ¿Te imaginas que ahora la película es completamente distinta? ¡Ah, no! Entonces el profesor Yamane es un tipo muy humano, muy humilde, muy de que están todos así súper tiesos y de repente él se pone a decir, pues yo les sugiero... Ay, que tengo la corbata por fuera. Les sugiero, vamos, en mi opinión,
Yo podría estar tan equivocado como cualquiera, pero digo yo, propongo que vayamos a hacer una expedición. Ya me ha quedado bien la corbata. También en un momento de política, que dice un político, sé que hay pruebas de que aquí hay radioactividad, pero no quiero que los vecinos se enteren, así que aquí no hay radioactividad. Y la señora que representa a un sector del público, el pueblo tiene que saber. Ahí quería llegar yo. Yo no sé cómo es Japón, pero yo pensaba que era bastante más estricto, más conservador. Y hay como 3 señoras que son la contra del político este. No debemos decir nada. Y la señora, sí, el pueblo debe las 3. ¿Sabes? Y me parece, digo, joder, muy progresistas los de esa película. Esto es el futuro. También es que piensa que Japón, tan solo una década antes, fue arrasada. Hay cosas que cuando las cosas van bien, como que no te animas a decirlas por aquello de no querer cambiar la onda de la gente. Pero cuando la gente está tan decaída, te atreves a decir cosas, porque ya, total, se me han muerto 2 hijos con la bomba atómica. ¿Qué me importa si un político me mira mal? Cuando ya saben que es Godzilla, crean la sede de control general anti-Godzilla. Crean una sede solo para eso. Anti-Godzilla. ¿No Sí. podrían ponerle un nombre un poquito más largo, pero más que sirviera para más adelante? Porque si hacen la fuerza esta, churumbel, anti-Godzilla, cuando se muera Godzilla ya, ¿qué hacen? Es un colegio, luego. Luego lo cogerán dibujantes de anime y crearán, pues, algún anime que va sobre que no dejan de salir Godzillas y entonces educan ahí a los niños desde pequeños para atacar a Godzilla. No, yo estaba pensando en la de... ¿Cómo era? Eso que te compraste tú una vez, un tomo del manga, y yo te decía, qué mal dibujado está. Shingeki no Kyojin. Sí, ¿Qué pasa con eso? que me recuerda a eso. Podría ser también. Sí. Porque tienen colegios para matar titanes. Podría ser también Shingeki no Kyojin. También hablamos de trabajos forzados a niños. Siempre eso pasan con niños. Pero decir, niño, ¿qué edad tienes? 13 años. Vas a ir al maldito ejército para matar a monstruos gigantes. Puede que te devoren, pero no pasa nada. Shinji, súbete a Leva. No sé qué tienen los japoneses con los niños. Y con obligarles a hacer cosas que son de adultos. Como trabajan. Es que, mira, los niños, si se mueren, da pena. Y los adultos, si se mueren, da pena. Pero los adolescentes... Yo creo que es... No, los adolescentes no da pena. Maldita sea. Estamos de acuerdo. Los niños yo creo que es porque, como está destinado para niños y degenerados, pues los niños lo compran porque dicen, es un niño como yo también puedo matar a monstruos. Es verdad, porque aquí sale un personaje que creo que es Shinkishi o Masashi. ¿Pero dónde? ¿En Godzilla? Sí, en ¿Volvemos a esta ese tema? Joder. No, es broma. Que hay un que se queda huérfano y se pone a llorar porque él, no sé, alguien pisotea la casa donde vive su familia. Es verdad. Ese es el Wesley Crusher de esta película. Le adopta el científico. El profesor Yamane. Sí, que luego el otro tampoco... Oye, han muerto mi hermano y mi padre, pero... Bueno. Godzilla, ¿eh? Cosas de Godzilla. Y es verdad, no entiendo muy bien qué pasa ahí. Él sale un momento al balcón, el viento se le lleva y Godzilla destruye la casa. ¿Cómo sobrevive? Porque además está como en unas piedras de estas de mar que... ¿Quién no se ha subido a una piedra de esas que rebalan muchísimo y se ha hecho un daño que lo flipas? Imagínate caer desde 5 metros. Yo creo que el huérfano es Godzilla. Sí, está cabreado, ¿no? Voy a matar a todos vuestros padres. Y por eso luego el profesor Yamane lo adopta. A Godzilla, también. Yo soy tu padre. Y Godzilla. Y por eso Yamane se opone. Se opone de frente a matar a Godzilla. Siempre dicen todos los demás, hay que matarlo porque pisotea casas, derrite torres de alta tensión con su aliento. Pero dice Yamane, no, que solo hay uno. También, no sé si te fijaste, pero Godzilla ya está. Y aún hay barcos por ahí, en plan, venga, crucero. Hoy es día hawaiano. Y de repente, ¡oh, Dios mío, Godzilla! ¿Qué demonios está pasando? No nos lo esperábamos. Un monstruo que aterroriza a Japón viene a por nosotros, ¿sabes? Y es como, a ver, ¿en qué demonios estáis pensando? Es que esto es Japón. ¿Tú has visto poco Tokusatsu? En todos los productos de Tokusatsu, en todos los capítulos destruyen media ciudad y al otro capítulo está la gente, las mamás con sus niños de la mano y un montón de centros comerciales. Nunca se acaba la civilización. Siempre hay más ciudad, siempre arreglan todo de una semana para otra. Entonces, pues... Bueno, también es verdad. Construyen rápido, ¿no? Japón, el Tokusatsu, es el país de la resiliencia. Hay un momento en el que el militar
Dice al científico, ¿y ahora qué hacemos? Las bombas de hidrógeno han resultado inútiles, dice. Dice, han resultado inútiles. ¡Anda! Es que te imaginas, en plan, este niño me cae muy mal, voy a comprarle 14 tarros de papillas y darle de comer. Bueno, pero el niño te revienta, ¿sabes? Godzilla no. Es una tontería, pero cuando aparece en el laboratorio del científico hay un pez que va hacia atrás. Ah, sí. Es para que veas que me he fijado en la peli. Lleva una bata y guantes negros. En plan... ¡Dale, Igor! ¡Vive! ¡Vive! A ver, lo de la bata me lo espero, pero guantes negros, ¿para qué? Doctor, no. Sí, pero podría llevar unos... A ver, sé que la peli es en blanco y negro, pero podría llevar unos de estos de limpiar el retrete. A lo mejor estaba limpiando en ese momento. Nada, se me atasca el váter. Pero mira lo que he inventado. El pez moonwalking. Sí. Lo que crea el científico este es una cosa que no tiene sentido. Dice que quita el oxígeno del agua. Entonces, los peces se ahogarían, pero se descomponen. Es como una pastilla efervescente. Realmente lo que hace es disolver la carne. El otro dijo, a ver, no lo vas a entender, así que digamos que quita el oxígeno del agua. Y no es tan terrorífico, hace como burbujas y de repente solo hay huesos. Pero la otra hace... ¡Ah! ¡Ah! A ver, chica, yo he leído cosas de terror japonés y tú has vivido en una cueva toda tu vida porque hay cosas mucho más terroríficas. Demonios de la mierda que te salen del retrete. Que si el dragón este que te come, que ¿A ti te daría miedo? A mí a lo mejor no, pero porque bajo yo a solas a un laboratorio de un científico loco, ya sé lo que me espero, pero Emiko... Pero Emiko hasta ahora con él. Por eso el amor ciega a ciertas cosas. Ese hombre nunca le ha dicho, mira, Emiko, esto es mucho más terrorífico que los peces. De todos modos, el oxígeno está en muchas partes, no solamente en el agua. Me he acordado de una película que se llama El Smoking, que es la de Jackie Chan y Jennifer Love Hewitt. Ah, que el Smoking tiene superpoderes y le hace luchar y tal, ¿no? Es como un robot, sí. Entonces los malos tienen una especie de cosa como una soda, pero a lo bruto. O sea, sería el Sí, pero esto Water Destroyer. Esto es el oxígeno, no ya, el agua. pero el agua se compone también de oxígeno. Sí, pero si te lo echan te harías y te secarías, encogerías. Que es tan fácil como lavar mal el traje ese. ¿Sabes? Lo metes en la secadora y ya está. Una secadora es el enemigo mortal de ese traje. Molaría que fuera el malo. Traje, no podrás derrotarme. ¡Oh no! Estoy encogiendo. Y luego la segunda película lo lleva un niño. Claro, bebé jefazo. Entre medias está la trama de tenemos que decirle nuestros sentimientos. Siempre hay alguien que tiene que conocer sus sentimientos, pero nunca pueden. Siempre llega Godzilla y lo estropea todo. Es un aguafiestas. Está claro que está resentido por algo. Que le dejaron de enviar vírgenes. No, no dice virgen, dice chicas jóvenes. Bueno, virgen, traducido... sin... Es chica joven, no joven Sí, es virgen en un damisela, vaya. Luego lo de la virginidad vino después, pero virgen de toda la vida siempre ha significado muchachita casadera. Yo ya no tengo nada más, solo que en un momento los aviones van a dispararle y me hubiera gustado que fueran como aviones kamikaze, en plan. Es que los kamikazes hasta el final. Serizawa y Ogata usan los dos un pañuelo parecido al de los kamikaze. Entonces tienen ahí su... Pero su me hubiera cosa- gustado lo de los aviones, así a lo Pearl Harbor. Godzilla Harbor. No quiero saber nada de Pearl Harbor. ¿Por? Decreto que en este canal Pearl Harbor no existe. Vale, vale. Es muy mala. Yo es que no la he visto. Por eso sigue siendo feliz. Esa película ha arruinado tantas cosas. ¿Dónde te tocó esa película? Tengo un muñeco para... Ojalá hicieran un nuevo montaje de esta película sin el triángulo amoroso. Pero con los mismos efectos especiales, por favor. Un señor en un traje de goma. Haciendo... Tiene mucha magia eso. Sí, la verdad es que sí. ¿A que sí? El pobre se desmayaba de calor, pero es que se ve, lo estás viendo ahí. Esto es una cosa que podrías tocar si estuvieses ahí en el escenario. Sí. Más pequeño de lo que parece, pero sí. A mí Godzilla nunca me ha gustado. Yo decía, un dinosaurio que ataca a Japón. Pero esta peli sí. Los efectos especiales, la trama, no sé, me gusta en general. Quizá me esté pasando, pero yo creo que un 9 está bien. A lo mejor un 9 yo no tanto porque mezclan demasiado para mí las tramas amorosas. Es que va la película así. Ah, es que no me atrevo a decirle que nos amamos porque...
no deja uno monstruizarse, pero para la época, imaginándome yo como un espectador de los años 50, es un peliculón. ¿Cómo tardó tanto en llegar? Esas secuencias casi documentales de la destrucción de la ciudad, de los niños llorando. Puede que hablen un poco de Hiroshima, Nagasaki. ¿Es posible que hablasen un poco de eso también? Desde el principio. De hecho, el barco, que al principio se pierde, sucedió en la realidad. No fue Godzilla, pero se perdió un barco porque estuvieron haciendo pruebas nucleares otros países en el mar cerca. Con la metáfora que tiene esta película de oye, nos habéis jodido con lo de la radiación y destruyendo nuestra ciudad, cabrones. Godzilla sois vosotros, estadounidenses. Y ahora los televidentes dicen, ¿cómo mola un monstruo? Queremos salvar nosotros el mundo otra vez. Perdona, ¿qué vez habéis salvado el mundo? Bueno, tú déjanos con nuestra fantasía. La fantasía es lo que lleva los mensajes adelante.